Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1, pero antes vamos como siempre a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra enseña, tú Señor nos enseñaste mientras estabas aquí, de que si nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Eso es lo que pedimos, Padre. Estamos aquí, viniendo aquí a estudiar tu palabra, a adorarte con nuestro tiempo, a adorarte con nuestros talentos, Padre, para venir a estudiar tu palabra. Estamos haciendo nuestra parte, Señor. Así que pedimos entonces ahora hagas tú tu parte. Nadie tiene la capacidad verdaderamente de entender las cosas espirituales, a menos que tú se las reveles a través de tu Espíritu, Señor. Y aquí estamos, presentes, dispuestos, pero necesitamos, por encima de todas las cosas, Señor, de que tú te adueñes de esta situación. Unja nuestros corazones y unjas mi voz para hablar a nuestros corazones las verdades que tú prometes, que dan libertad a nuestros corazones, libertad para conocerte y amarte con abandono, Señor. Somos tuyos, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, estamos en Gálatas, estamos ya en el capítulo 4. Como sabemos, Gálatas es una carta que defiende de forma frontal, intensa, porque Pablo está asado. ¿Y por qué? Porque está defendiendo de forma frontal, intensa, que la salvación del alma humana, su justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, lo que decimos, recibir la bendición de Dios, solo se obtiene única y exclusivamente por fe en Jesucristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Okay, entonces quiero pintar un poco cada vez que empiezo Gálatas, porque quiero que veamos dónde estamos, qué estamos leyendo y en el contexto de lo que se está leyendo. Una carta que Pablo le escribe a esta gente de los Gálatas que recibieron el evangelio de él, y después detrás de Pablo llegaron otros a decir no, que no es Jesucristo únicamente, sino Jesucristo más la ley, y Pablo defiende de forma intensa que no es así. La enseñanza principal del libro es en contra del legalismo y defiende la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que tenemos en la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque obtener acceso ilimitado al amor incondicional de Dios a través de fe en Jesucristo libera el alma humana de la opresiva y aplastante carga que todos sentimos de tener que ganarnos nosotros mismos la aceptación, el amor y la seguridad que tanto necesitamos. Y digamos que la frase de Gálatas es que la gracia de Dios cambia todo. La gracia de Dios cambia todo. Entender la gracia de Dios y creerla cambia todo. Y la bandera de Gálatas, vimos como que tenemos una bandera que alzamos, o que Pablo o el Señor a través de Pablo está alzando aquí en Gálatas en contra del legalismo, y la bandera que nos ayuda a mantener eso en el centro de nuestra mente, en la medida que estamos combatiendo el legalismo o el legalista empedernido que tú y yo somos. Es que la bandera de Gálatas, ¿cuál es la bandera de Gálatas? Que en el cristianismo hay un solo héroe, y no eres ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor, porque el cristianismo se trata más de lo que tú y yo, no se trata tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de descubrir y disfrutar lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Okay? En el cristianismo hay un solo héroe, y todo sistema de enseñanza, todo sistema de santificación, que nos ponga a nosotros en un papel de protagonismo, cualquier sistema de creencia que nos ponga a nosotros en un papel de protagonismo, ha de ser cuestionado seriamente como legalismo, porque en el cristianismo hay un solo héroe, una sola persona se lleva la gloria, y se llama Jesucristo el Señor. Y hemos visto que Jesucristo no vino a tomar partido, sino a tomar posesión de nuestras vidas. Jesucristo no ha venido a ayudarnos, sino a hacerse completamente responsable de nuestras vidas, y eso es la belleza de entender la gracia de Dios. Vimos que en el bosquejo general de la epístola se divide en tres partes. Los primeros 2 capítulos cada una. Gálatas tiene 6 capítulos, capítulo 1 y 2, y todos están centrados alrededor del Evangelio de la gracia de Dios. Los primeros capítulos, en forma de origen, explican el origen y la veracidad del Evangelio de la gracia de Dios, y los capítulos 3 y 4 defienden. Pablo tiene 6 defensas al Evangelio de la gracia de Dios, y ya veremos cuando entremos en eso un par de semanas más adelante, de que los capítulos 5 y 6 al final son una aplicación práctica de este Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero el capítulo 3 y 4, que hemos venido estudiando, ya el 3 lo terminamos la última vez, y el 4, los dos, en estos capítulos Pablo representa 6 argumentos, como hemos visto, ¿no? 6 argumentos, 3 en cada capítulo, ya vimos 3 de ellos, y estos argumentos defienden que el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, es decir, que la salvación del alma humana, solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo.
Y quería que viéramos aquí porque esto que estoy añadiendo aquí, porque la perfección que Dios demanda, el punto es que Dios demanda perfección. Y la perfección que Dios demanda, Jesucristo vino a darle cumplimiento para liberarnos, a ti y a mí, del insostenible peso de responsabilidad que representa tener que ser perfectos para poder disfrutar del amor de Dios. Mira, en Mateo 5:20, el Señor le dice, les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Más adelante, en Mateo 5:48, le dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y el Señor nos está enseñando la realidad es que no es suficiente con esforzarte al máximo. Tú necesitas ser perfecto. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres disfrutar de Él? Tienes que ser perfecto. Esa es una manera de levantar la pared para que todos nos estrellemos contra ella y podamos decir, ¿sabes qué? Entonces necesito un Salvador. Bueno, llegaste al lugar adecuado, porque justo en ese mismo sermón, en el capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dice, no piensen que yo he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. El hecho es que la perfección, como puse ahí una vez más, la perfección que Dios demanda, Jesucristo vino a darle cumplimiento. Para liberarnos a ti y a mí del insostenible peso de responsabilidad que representa tener que ser perfectos para poder disfrutar del amor de Dios. Ok, entonces hemos visto 6 argumentos que tiene el capítulo 2 y 3, 3 y 4, y los primeros argumentos que vimos fue que el argumento empírico, que es basado en experiencia personal, un argumento escritural y un argumento lógico. Hoy en el capítulo 4 vamos a estar considerando y estudiando el argumento, lo que llaman, digamos, los eruditos de la palabra, un argumento dispensacional. El argumento dispensacional mediante el cual Pablo defiende que la salvación del alma humana es única y exclusivamente por fe en Jesucristo y no por ningún esfuerzo humano de ningún tipo. Mira, pero entendamos esto, argumento dispensacional. ¿Pero qué es eso? Bueno, mira, yo busqué aquí en el... ¿dónde está? En el diccionario bíblico, un diccionario bíblico que conseguí en la internet, mira cómo pone dispensación, mira cómo lo define. Mira, la palabra dispensación viene de una palabra griega, oikonomía, que significa literalmente administración de una casa o una economía. Y de aquí el significado extensivo de qué, del trato de Dios en las variadas administraciones, en las diferentes épocas en que el hombre ha vivido. El punto es que Dios, cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que Dios ha lidiado con los seres humanos de formas diferentes en diferentes épocas de su vida. Y básicamente podemos decir que Dios ha lidiado diferentemente con los seres humanos dependiendo del lugar donde se han encontrado en la historia de la humanidad, dependiendo del lugar donde se han estado, pero también dependiendo del lugar donde se encuentran en cuanto a su relación con Él en diferentes dispensaciones. ¿No? Llamamos al siguiente argumento que vamos a ver hoy un argumento dispensacional, porque Pablo hace referencia a las diferentes etapas o dispensaciones de la relación de un ser humano con Dios, ¿no? E insta a su audiencia a no regresar de una dispensación más avanzada o etapas avanzadas a una dispensación o etapa previa. Es decir, vamos pasando de una dispensación a otra y no regresar, específicamente de no regresar de la gracia a la ley, de la tierra prometida al desierto, de la libertad en Cristo a la esclavitud de la ley. ¿Okay? Entonces, dispensación por ese aspecto, porque si bien dispensación habla de diferentes tiempos en la historia, ciertamente en nuestro caminar con el Señor tenemos, digamos, diferentes dispensaciones en las cuales primero estamos en Egipto, después estamos en la tierra, en el desierto, y finalmente pasamos a la tierra prometida. Y vamos a estudiar un poquito más a detalle qué es eso, pero a veces tendemos a salir de la tierra prometida y regresar al desierto por incredulidad y simplemente operar bajo el sentido común del legalista innato que hay en nosotros. ¿Ok? Mira, digamos que aquí a manera de recapitular un poco, o de texto previo, quería que leyéramos el versículo 22 del capítulo anterior. El capítulo 3 dice que la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Y el versículo 26
Pablo dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Es decir, mediante la fe en Jesucristo únicamente, no porque hayan hecho ninguna buena obra. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Y al final, en el versículo 29 dice, si ustedes pertenecen a Cristo, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Nada que ver con tu capacidad de obedecer la ley, simplemente basado en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, hoy vemos, eso sirve para entonces darle preámbulo o contexto a lo que vamos a leer hoy. Y este es el texto de hoy, el argumento dispensacional, donde dice, en otras palabras, versículo 1 del capítulo 4, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y entiendan que Pablo está hablando aquí de la analogía de una hacienda, donde está un hacendado, donde está el señor dueño de la hacienda, y en la época las haciendas eran administradas y trabajadas por esclavos. Pero el hacendado también tenía hijos, entonces eran esclavos, habían hijos, entonces y en ese contexto es que Pablo está diciendo, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y voy a leer todos los versículos y después los estudiamos. Dice, versículo 8 dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad, de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Entonces, esos son, digamos, el pasaje de hoy. Y quería como que viéramos, para ubicarnos un poquito de recuento de lo que hemos ya estado estudiando. Dice que en nuestro estudio anterior vimos que en relación con Dios, tu alma puede estar en uno de tres lugares posibles. ¿Te acuerdas cuáles eran los tres lugares posibles donde puede estar tu alma? Bueno, acorde a la tipografía o tipología de Israel en el Antiguo Testamento, bueno, puede estar o en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida. ¿Verdad? Egipto representa el mundo. Cuando una persona está fuera y no está ni siquiera expuesto a la palabra del Dios verdadero, está en Egipto, completamente en el mundo. Pero también cuando una persona se arrepiente y se decide ser cristiano, decide seguir a Dios y ser obediente a Él, bueno, esa persona pasa al desierto, envía a la tierra prometida, pero el desierto del legalismo. Y estamos supuestos a estar ahí un tiempo. Hay un tiempo legítimo de estar en el desierto, pero el gol no es quedarse en el desierto, sino pasar a la tierra prometida, donde tienes una relación personal con Dios basada en gracia, basada en su amor y no basada en la ley. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, pero yo estaba aquí que también nosotros podemos decir que estos tres lugares, el Egipto, el desierto y la tierra prometida, son como tres dispensaciones en las cuales Dios lidia con nosotros de forma diferente. Como son tres dispensaciones en las cuales Dios lidia con nosotros de forma diferente. ¿Cómo así? Mira, en Egipto o en el mundo, digamos, y tiene que ver en referencia a la casa de Dios. En Egipto o en el mundo estamos fuera de la casa de Dios. Es la dispensación en la que estar fuera de la casa de Dios. Y la forma en que Dios lidia con nosotros es simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete. Decide salir de tu vida sin Dios, de tu vida, digamos, independiente de mí, y sométete a mí. Ven a mi casa y decide serme obediente. Déjame que sea yo el que te enseña a vivir. Entonces, ¿cómo lidia Dios con nosotros cuando estamos en el mundo? El comando es uno, simplemente arrepiéntete. Toma la decisión de ser obediente a mí. Utiliza la fe que te ha dado para creer que yo existo y que yo soy un galardonador de los que me buscan diligentemente. Y pasa del mundo
al desierto. El desierto es un legalismo porque primero no entendemos bien la gracia de Dios y vivimos una vida basada, dame la palabra de Dios, entonces la Biblia es la palabra de Dios, que me enseña cómo debo vivir, bueno, enséñame toda la Biblia para entonces yo ponerla en práctica. Y ese sería el desierto del legalismo. Y se puede decir que en ese entonces, estamos en la casa de Dios, el mundo estamos fuera de la casa de Dios, a través del arrepentimiento pasamos a estar dentro de la casa de Dios, pero somos esclavos de Dios. Servimos a Dios como un esclavo, que no es el plan final de Dios. Dios quiere que lo sirvamos como hijos, que tengamos ese nacimiento espiritual. Y vamos a ver que nos permite conocer su corazón y relacionarnos con Él a través de la gracia y no a través de la ley. Y entonces, en Egipto, el comando del Señor es arrepiéntete. En el desierto, en el legalismo, el comando del Señor es cree. Cree. Simplemente cree. ¿Qué son las cosas que debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Una sola, dice el Señor en Juan 6, 28 y 29, una sola, que crean en aquel que Él envió. Bacán que llegaste acá, saliste del mundo y respondiste a la obra de mi espíritu para venir hacia mí y buscarme, pero ahora calma tus caballos, porque en realidad en la vida con Dios hay un solo héroe, Jesucristo, y no tú. No se trata de lo que tú vas a hacer. Ciertamente yo exijo, dice el Señor, de que me seas obediente, pero tu salvación no está dependiente a tu obediencia. Tu salvación está dependiente a que tú descubras lo que yo hice por ti en mi Hijo Jesucristo. Y el comando es cree. Cuando creemos, estamos entonces en la tierra prometida, donde tenemos relación con Dios en gracia y estamos en la casa de Dios como hijos. Y el comando del Señor es simplemente celebra y crece. Entonces esto de las dispensaciones, para que entonces todos nosotros vayamos meditando dónde estamos nosotros mismos, y hay momentos donde en forma vertical estamos en un lado, pero en forma horizontal continuamos lidiando y podemos estar divididos entre la tierra prometida y el desierto, o a veces estamos entre el desierto y Egipto, porque tenemos tú sabes, los pies de un lado de la cerca y del otro, muy cerca de Egipto, pero sin embargo en el desierto. Pero bueno, veámoslo en ese aspecto, pues en el aspecto de que primero estamos fuera de la casa de Dios en el mundo, después entramos a la casa de Dios originalmente como esclavos, pero ese no es el plan final de Dios. El plan es que estemos en su casa como hijos. Y veamos que entonces eso es lo que se habla hoy, digamos, el pasaje de hoy, porque Pablo está hablando que está hablando que ya salieron del mundo y entraron digamos, a la casa de Dios. Y habían pasado a la casa de Dios y pasaron directamente para hacer entonces, cuando yo les proclamé, habían creído y estaban, digamos, relacionándose con Dios bajo la gracia del Evangelio, pero ahora quieren regresar digamos, al legalismo, porque estos judaizantes que vienen a fastidiarlos detrás mío, les están haciendo tropezar. Y Pablo aquí, digamos que el texto de hoy se enfoca en la adopción como hijo y explicar cómo sucede y cuál es el proceso. Y vemos que podemos, los versículos del 1 al 11, que son los de hoy, los podemos dividir en dos partes. Todo está centrado en la adopción como hijo de Dios. Y vemos que los versículos 1 al 3 habla de los preparativos para esta adopción bajo ley. Porque la ley, como vimos la semana pasada, eso es lo que hace, nos prepara para nuestra verdadera salvación, ¿no? Versículos 1 al 3 dice que, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también, cuando nosotros éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y como digo, mira, en nuestro estudio anterior vimos entonces que la ley nos prepara para recibir la salvación que Dios prometió proveer al mundo a través de Abraham en Génesis 12:3. Y vimos que el propósito de la ley ¿cuál era el propósito de la ley? Primero que nada era protegernos, eso lo vimos la semana pasada, protegernos temporalmente contra el pecado, de las consecuencias horizontales del pecado, humillar nuestra autosuficiencia, humillar nuestra autosuficiencia y mostrarnos nuestras necesidades de ser salvados o rescatados, y en última instancia apuntar a Cristo como el Salvador o como el héroe de la historia. En el texto de hoy, Pablo usa la ilustración de un hijo menor de edad de un hacendado de la época, ¿ok?
Y Pablo habla como un hijo menor de edad, hasta que llega a la mayoría de edad, no se diferencia en nada de un esclavo de la hacienda. Pero en lo que alcanza la mayoría de edad, todo cambia para nunca regresar al estado anterior. ¿Cómo así? Bueno, cuando el dueño de una hacienda, que es el dueño completo, tiene un hijo, cuando ese hijo tiene 2, 3, 4, 5 años, ese hijo no tiene ningún poder, el tío no está haciendo cheques ni dando órdenes. Ese niño tiene igual unos, y sobre todo en esa época tenían tutores que los educaban y los llevaban, y ellos tenían que simplemente obedecer igual que cualquier otro esclavo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que en esa época, en la época de menoría de edad, de ser menor de edad, no hay diferencia entre un esclavo y un hijo, porque en ese entonces están son muy parecidos en cuanto a la realidad de dónde están. Pero una vez que ese hijo llega a la mayoría de edad, y pasa ya en el estatus de hijo, ya él en ningún momento regresa a ser esclavo, porque ya llegó en su mayoría de edad. Bueno, en el caso de la ilustración del estado anterior, porque estamos hablando de cuando llega al estado nuevo, no regresará al estado anterior. En el caso de la ilustración, el estado anterior es el estado de esclavo, como esclavo de la hacienda. En nuestro caso, el estado es un estado de esclavitud temporal, o el estado anterior, digamos, en el desierto, es un estado de esclavitud temporal a los principios de este mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. La ley nos tenía presos, y éramos presos de los principios de este mundo, que es alguna forma de ley que busca la aprobación de Dios mediante esfuerzos humanos de algún tipo. Versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Ok? ¿Cómo que estamos esclavizados con los principios de este mundo? Bueno, porque estamos esclavizados, o que decidimos seguir a Dios, pero traemos y arrastramos nuestra soberbia de sentido común y de analizarlo todo acorde a nuestro propio entendimiento. Y ciertamente el mundo dice: no te ganas nada si no te esfuerzas. Y la primera forma de relacionarnos con Dios es: ok, Dios, dime cuáles son tus leyes para yo ponerlas en práctica. Y dice que estos son principios de este mundo, y dice que son de este mundo ya que son solo humanos. Estos principios son solo humanos y nunca se elevan de lo mundano a lo divino. Pero eso es lo que hace la ley, nos hace que nuestra fuerza, nuestras energías las gastemos hasta que nos demos cuenta de que no sirve, de que finalmente no salva, y tiramos la toalla, y cuando tiramos la toalla nos damos cuenta: ok, entonces es por fe, y le damos paso a la gracia de Dios. Pablo habla de esto cuando estuvimos estudiando Colosenses, en Colosenses 2:8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando Colosenses 2:8? Cuidado que nadie los embauque con estas cosas, con principios de este mundo que no son conforme a Cristo. Y no son conforme a Cristo porque en la casa de Dios la mayoría de edad se alcanza cuando se recibe por fe en Cristo el perdón de los pecados completo. Dice: cuando nos elevamos de lo mundano a lo divino, de fuerza de voluntad a Cristo. De lo mundano, esfuérzate y hazlo por tu propia cuenta, a lo divino, donde dice: yo no puedo, Dios tiene que ser el que lo hace. Y finalmente entonces pasamos de vivir una vida de tratar de arreglarnos a nosotros mismos a punta de fuerza de voluntad a un punto donde dejamos que sea Jesucristo el que nos cambia, el que hace su obra. Entonces, ok, es en cuanto a la primera parte de lo que son los preparativos para la adopción, y estamos bajo la ley. Pero aquí en los versículos del 4 al 11 está entonces la ejecución de la adopción. La ejecución de la adopción como hijos, ¿no? Pero primero, en estos versículos, lo primero que Pablo hace es que nos habla de la fuente de adopción. ¿Cuál es la fuente de adopción? ¿Cuál es el origen de nuestra adopción? Bueno, miren, en el versículo 4, Pablo dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos
de los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El punto es el siguiente: ¿cuál es la fuente de adopción? Mira, la fuente de entrada a la familia de Dios es el único verdadero Hijo de Dios, o el Hijo unigénito, Jesucristo. Él es la fuente, Él es la razón por la cual, Él es el único verdad. Tú y yo podemos ser hijos adoptivos de Dios, ¿ok? Pero el único Hijo verdadero de Dios es Jesucristo, y Él es la fuente de nuestra adopción. Por eso que la palabra dice que el Hijo unigénito, como diciendo el único verdadero Hijo de Dios, que verdaderamente es descendiente directo de Dios, Jesucristo, Él es la fuente que nos puede dar esta adopción que necesitamos para pasar de estar fuera de la casa de Dios a estar dentro de la casa de Dios, y no solo como esclavos, sino como hijos. Fíjate que dice también ahí en el versículo 4, dice que cuando se cumplió el plazo, y este pasar de ser esclavo a ser hijo es algo que se cumple en el plazo de Dios. En el contexto de lo que Pablo está hablando de historial, en forma histórica, de cuando vino Jesucristo, en qué periodo de la historia. Y bueno, el punto es que lo que vemos ahí es que Dios manda a su Hijo, y lo manda en el momento preciso. Dice, cuando se cumplió el plazo, ni antes ni después, sino específicamente en el momento que Dios ordenó, acorde a su infinita sabiduría, que era el momento ideal para que llegara Jesucristo al mundo. En forma histórica, ¿qué vemos? Cuando Jesucristo vino a este mundo, el mundo estaba, la situación estaba ideal para la llegada del Mesías. ¿Cómo así? Mira, espiritualmente o religiosamente, el exilio en Babilonia había curado al pueblo de Israel de toda idolatría pagana. Entonces Israel más nunca pasaron a ser paganos e idólatras. El exilio en Israel los curó definitivamente de la idolatría pagana, y no habían idolatría en Israel. Durante el exilio en Babilonia se desarrollaron las sinagogas, que eran estos centros de estudio, como unas mini iglesias dependiendo de donde estaban cada uno de los judíos, donde ellos se reunían semanalmente para orar al Señor, ya que no estaban en su tierra. Eran centros, como dice, mini iglesias donde se podía propagar el evangelio eventualmente. Eso en forma religiosa. En forma cultural, en la época, el griego existía como el lenguaje universal. El gran Alexander the Great, ¿cómo se dice? Se encargó de que el griego, y establecer el griego como el lenguaje universal, inclusive cuando ya su imperio había caído en manos de los romanos. Sin embargo, el lenguaje universal que se hablaba en todo el mundo conocido era el griego. Es decir, pero que había un lenguaje universal, lo cual facilitaba la comunicación entre todas las culturas. Y políticamente, el mundo disfrutaba de lo que se llamaba la paz romana, porque el Imperio Romano, a fuerza de músculo militar, habían impuesto la paz, y el mundo gozaba de ese tiempo, lo que llamaban el tiempo de paz romana. Además que tenían también el famoso sistema de carreteras romanas, que permitía el fluir del Evangelio eventualmente de un lugar a otro de forma sencilla. Pero eso en cuanto a la forma histórica. Pero también quiero que veamos que de la misma manera que podemos confiar en Dios, que Él envía a su Hijo a los corazones de los que lo buscan en el momento adecuado, cuando la ley ha hecho su trabajo, ni antes ni después. No, a veces estamos orando por un no creyente, y bueno, ¿sabes qué? De repente todavía el corazón no está listo para recibir el nacimiento espiritual que necesitan, y todavía están siendo procesados y por el Señor, dependiendo de dónde están, el tiempo que necesitan estar en el mundo, el tiempo que necesitan estar en el legalismo. Y el Señor envía a su Hijo en el tiempo adecuado. Podemos confiar en el Señor, que Él sabe exactamente cuál es el momento adecuado, y que no lo envía ni antes ni después. ¿Qué más vemos aquí? En el versículo 4 dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El punto es el siguiente, mira, el Mesías tenía que ser hijo de Dios.
Es decir, tenía que ser Dios mismo. De otra manera no hubiese podido ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Mira, porque él tenía que ser Dios, de manera que su sacrificio tuviera el valor infinito necesario para propiciar por todos los pecados de toda la humanidad. No puede ser cualquier ser humano. Tenía que ser Dios para que el sacrificio de un ser humano, bueno, puede que tenga cierto valor, pero ciertamente no tiene el valor para propiciar por los pecados del mundo. Tiene que ser el sacrificio de Dios mismo. Por eso es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para propiciar por los pecados del mundo, de todos los pecados del mundo, de todas las épocas, pasado, presente y futuro. Pero también el Mesías tenía que ser Dios, pero también el Mesías tenía que ser el Hijo del Hombre. El Mesías tiene que ser el Hijo del Hombre o nacido de mujer, y por eso es que Pablo dice aquí, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, Jesucristo completamente Dios, Jesucristo completamente hombre, el misterio de la realidad de Jesucristo, de su deidad y de su humanidad, para poder representar a la humanidad. Él tenía que ser Hijo del Hombre para poder representar a la humanidad y tomar un papel y tomar su lugar para sufrir Él en vez de nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Ese es el hecho de la realidad de que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Como Dios, digamos, su sacrificio es suficiente, es de infinito valor, capaz entonces de propiciar por todos los pecados de toda la humanidad, y como hombre hace la capacidad de que Él pueda tomar nuestro lugar. Y en realidad es la perplejidad de la encarnación, de que Dios se hizo hombre. Y es algo que realmente tú y yo no lo entendemos bien, pero en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que, wow, es increíble de esa realidad. Sin embargo, es la realidad. El versículo 4 dice, nacido bajo la ley, ¿no? Y el 5 dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y eso es el mismo mensaje que nos dice en Romanos. En Romanos Pablo nos dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y por eso, mira lo que dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. El punto es que Jesucristo tenía que ser hombre para poder entonces ser agente de rescate para los hombres. Y esa palabra rescate, que dice ahí en el versículo 5, es la palabra exagorazo, que significa literalmente comprar o reposeer, redimir. Y era un término usado para referirse a esclavos cuya libertad había sido comprada. Vamos a decir, ok, todos somos esclavos de nuestro pecado, todos somos esclavos y nacemos en una condición en la cual, sin saberlo, pertenecemos al diablo, y Jesucristo hace un pago con su sacrificio que es suficiente para rescatar tu alma de la esclavitud, hacer su posesión, hacer de esclavo del mundo, de esclavo indirecto del diablo, hacer su posesión, hacer esclavo de él. ¿Y cuál es el fin? Como dice el versículo 5, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El fin es que fuéramos adoptados como hijos. Como hijos tenemos capacidad de tener una relación personal e íntima con el Padre, no una relación de esclavo que no conoce su corazón, sino una relación íntima de vida eterna. Lo que es vida eterna, tu capacidad de conocer a Dios íntimamente, conocer a Dios de Padre como de forma íntima, en su infinita bondad y su infinito poder. Conocer a Dios de forma íntima. ¿Ok? Pero entonces, mira, vemos aquí que Pablo no solo nos habla de la fuente de adopción, sino que en el versículo 6, entonces ahora nos habla de la confirmación de esta adopción. ¿Cómo tenemos la confirmación de esta adopción? Pues en el versículo 6 nos dice que ustedes ya son hijos. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Esa expresión de Abba Padre es una expresión que habla de como decir papi o papá, en vez de decir padre. Es una expresión del lenguaje de la época que habla de intimidad. Cuando Dios pasa a ser tu padre, en vez de ser tu juez severo, es tu padre íntimo y amoroso. Mira, el punto es que el Espíritu de Dios
ministra de manera subjetiva en el corazón del ser humano redimido, como confirmación de las verdades declaradas de manera objetiva en las Escrituras. Las Escrituras ministran y dicen la verdad. Dicen que si tú le entregas tu vida a Jesucristo, crees en el perdón de los pecados y eso te hace nacer de nuevo y que eres hijo de Dios. Bueno, esa es una realidad que se cree, pero el Espíritu de Dios viene a nuestros corazones y nos ministra de forma subjetiva esta realidad objetiva que las Escrituras declaran. Y fíjate que, mira, declarando el mismo mensaje a los creyentes de Roma, Pablo les dijo, mira lo que les dijo en Romanos 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo que los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. ¿Viste? Es la misma enseñanza. Pero mira lo que dice Pablo aquí en el versículo 16. Dice, el mismo espíritu, o el espíritu mismo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese es el mensaje que te digo, el sermón que el Espíritu de Dios le ministra a los hijos de Dios y que les dice, eres hijo de Dios, eres amado, eres amado. El Espíritu mismo le ministra o le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, la razón principal por la cual el Espíritu Santo fue enviado para darnos seguridad de nuestro estatus como hijos de Dios, de que somos amados, de que somos amados, de que somos amados. Mira, Martín Lutero mismo, él era un monje católico, él pasó de una vida completa en el desierto de obediencia a Dios, en la cual él hasta odiaba o resentía a Dios, porque él decía, Dios es demasiado severo. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que siento que más bien que es tan severo? Y finalmente leyendo Romanos y leyendo Gálatas, entró a la gracia de Dios y pasó a tener el amor de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:5 dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es el Espíritu de Dios el que entra en el corazón del creyente y le ministra la realidad de que es hijo de Dios. Entonces la pregunta, ¿tienes tú ese ministerio del Espíritu Santo dándote testimonio de la realidad, de que no se trata de ti, de que tu estatus como hijo de Dios no depende digamos, de lo que tú puedas hacer, sino que depende única y exclusivamente de lo que Jesucristo ha hecho por ti? Y eres amado, eres amado, eres amado en tu mejor día, y eres amado de la misma manera en tu peor día, porque el amor de Dios es incondicional. Entonces, bueno, Pablo hasta ahora entonces nos habla de la fuente de adopción, en los versículos 4 al 5, la confirmación de la adopción, y aquí en el versículo 7 nos habla de la consumación de esta adopción. La consumación de esta adopción, en el versículo 7 que dice, así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces fíjate, la consumación de nuestra adopción a la familia de Dios es dada en la promesa de hacernos coherederos con Cristo. Imagínate lo increíble de esa verdad. No, y mira, Romanos 8:17, Pablo lo pone ahí de esta manera, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El resultado final de nuestra adopción a la familia de Dios es nuestra herencia de Dios mismo. De nuestra herencia de Dios mismo, porque la herencia no es el cielo, la herencia no es un parque de diversiones, la herencia no es ni siquiera el mundo, la herencia es tu capacidad de tener a Dios verdaderamente en tu vida, no de ser religioso y de poder cambiar para darte el gusto de poder acusar a los demás y compararte y sentirte bien de ti mismo. No, la herencia que tenemos en Cristo es Dios mismo. Dios es nuestra herencia. En Apocalipsis 21:3, mira cómo lo dicen. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, al final de la historia, cuando todo ha terminado, dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Dice, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y sigue diciendo, dice, y Él mismo les enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él mismo le enjuagará las lágrimas. El punto es que nuestra herencia es Dios mismo.
No se trata de ir al cielo. El cielo no es el cielo si Dios no está ahí. La vida eterna que Dios nos da no es cielo. La vida eterna que Dios nos da, y Jesucristo lo enseña en Juan 17:3, vida eterna es tu capacidad de conocer a Dios y disfrutar de Él. De nada sirve el cielo si Dios no está ahí. Lo que tú y yo necesitamos no es un parque de diversiones, lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios y nuestra capacidad de deleitarnos y gozarnos de Él. Mira, qué verdad tan increíble, que al entregarnos a Jesucristo por fe, Dios nos hace herederos de todo lo que su Hijo se merece. De todo lo que su Hijo se merece. Y Jesucristo es el único que verdaderamente se lo merece todo. Era una infinita cantidad de gracia, una infinita cantidad de gracia, una infinita cantidad de gloria. ¿Sabes que lo que tú y yo añoramos es gloria? Mira, vamos a estar claros en algo. Aquí forma de paréntesis, lo digo rápido, pero quiero que entendamos algo. Todo ser humano está bajo maldición, porque todo ser humano nace desconectado de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados, o como dice la Reina Valera, están destituidos, están desconectados de la gloria de Dios. La gloria de Dios es aquello a lo cual tú fuiste diseñado para deleitarte en Él. Tú fuiste diseñado, tu alma fue diseñada para conseguir satisfacción en Dios. Pero como naces maldito, es decir, naces desconectado de Dios, naces sin esa gloria, sin conexión a esa gloria, y aquí estás tú, un ser humano con necesidades legítimas, pero desconectados de la fuente legítima que le está supuesto a darle satisfacción a tus necesidades. Entonces, como no tienes el original, bueno, te conformas y buscas bamba. Como dicen los peruanos, ¿no? Piratería. Está tratando de satisfacer necesidades legítimas, pero con ídolos, con sustitutos de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque no tenemos al original. Es más, ni siquiera sabemos, no tenemos idea de cómo reconectarnos y conseguir lo que necesitamos. Pero la palabra de Dios dice que lo que tú necesitas es la gloria de Dios. Y naces maldito porque naces sin acceso a esa gloria. Y por eso entonces te va a buscar la satisfacción donde sea que puedas conseguir cierta satisfacción. Mira, cada vez que tu corazón esté aburrido, es un clamor por la gloria de Dios. Cada vez que tu corazón necesita sentido para tu vida, lo que tu corazón está ya clamando es la gloria de Dios. Tú y yo, en forma ignorante, tratamos de aplacar esa necesidad con juguetes, pero todo lo que es un sustituto de Dios es un ídolo, y en última instancia verdaderamente no salva, no satisface en forma perenne. Pero esa es la maldición. Pero ¿cuál es la solución? Ahí lo dice en la 2 Corintios 4:6. Mira, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, es decir, el mismo Dios que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, ese mismo Dios hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios. ¿Ves? De Romanos 3:23, que porque pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema en Jesucristo, Dios dice, hágase la luz en el corazón de Pedro. Y Pedro nace, y ahora Pedro está una vez más habilitado a conocer la gloria de Dios. Y salimos entonces de buscar idolatrías o de seguir buscando satisfacción en nuestros ídolos a conseguir satisfacción en el original de la gloria de Dios. Y fíjate que dice, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo, porque el proveedor de gloria es Jesucristo. Y es a través de, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo lo es todo. En Él conseguimos el perdón de los pecados y en Él mismo conseguimos satisfacción. Es importante que tú conozcas y entiendas esta realidad de tu propio corazón, porque la próxima vez que estás aburrido, lo que necesitas no es distracción, no es una vacación, no es un cambio de ambiente, no es un juguete nuevo. Puede que tú puedas seguir coqueteando con esas cosas, pero lo que tu corazón clama, bien en lo más profundo, es por la gloria de Dios. Y la palabra dice que la gloria de Dios está disponible a los que Dios le da vida eterna para conocer su gloria en el rostro de Jesucristo. ¿Ok? Dice, entonces, no solo Pablo nos habla entonces de la fuente de la adopción, de la confirmación de la adopción, y de la consumación de esta adopción, sino que ahora en los versículos del 8 al 11 habla entonces de nuestra obligación después de la adopción. Fíjate, de nuestra obligación después de la adopción. Y eso es lo que dice en el versículo 8. Y Pablo dice en el versículo 8, dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, Dios los conoce a ustedes,
¿Cómo es que quieren regresar entonces a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Mira, Pablo dice en versículo 9, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Antes de nacer de nuevo, antes de recibir el perdón de los pecados, ustedes buscaban la felicidad, bueno, digamos en X, Y o Z, y decidiste experimentar el cristianismo, y Jesucristo te dio el perdón de los pecados y has nacido de nuevo. Bueno, lo que Pablo está aquí exhortando a que no hagamos es que ahora que fuiste habilitado para conseguir satisfacción en la gloria de Dios, no te regreses de nuevo a querer buscar satisfacción en los lugares anteriores. ¿Cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? Y ciertamente que en el contexto Pablo está hablando de religiosidad, pero eso también se puede expandir a cualquier tipo de área en la cual tu alma está buscando, digamos, satisfacción aparte de la gloria de Dios. Antes de conocer a Jesucristo está bien, porque bueno, después de todo estás desconectado de la gloria de Dios, y bueno, y si no tienes nada, bueno, busca satisfacción en lo que sea. Pero ahora que eres cristiano, ahora que tienes acceso a la gloria de Dios, no seas tan tonto como para seguir malgastando tu oportunidad, tu vida, de conseguir satisfacción en el original, porque simplemente de tontería quiero seguir coqueteando con lo que ya yo conozco, y sigo, en vez de yo avanzar y establecerme firme en que el proveedor de todo y para todo es Jesucristo. Entonces tengo a Jesucristo a un lado, recibir perdón de los pecados, bacán, y cuando me muera voy a estar con Dios, pero tengo esta vida para vivir, y en el transcurso de mi vida tengo ciertos años y quiero ser feliz. Buscar la felicidad en tus ídolos antiguos. Esa es la tragedia. Para nada. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Y obviamente en el trasfondo acá está hablando de religiosidad y de querer ganarse la aprobación de Dios basado en religiosidad, esto, lo otro. Mira, eso es lo mismo que Pablo habla cuando estudiamos Colosenses. En Colosenses 2.16 dice, mira la exhortación de Pablo: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y más tarde, en el mismo capítulo, dice, en el versículo 20 de Colosenses 2, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo. Una vez más, ¿ves? ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humedad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Mira, lo que Pablo nos está diciendo es que ¿cuál es nuestra obligación? Una vez que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es nuestra obligación? Bueno, aquí está. La obligación es esta. Nuestra obligación, después de recibir nuestra adopción, es la de mantenernos en la libertad que nos fue dada. Y de no dejarnos embaucar y volver atrás a una relación legalista con Dios que niega la suficiencia de Jesucristo. No regresar atrás a una relación legalista, ciertamente no regresar atrás a Egipto a buscar, o en una relación legalista, o más atrás aún en Egipto, a buscar satisfacción para tu alma. No necesitas ganarte la aprobación de Dios porque Cristo se la ganó por ti. No regreses al desierto de tener que tratar de ganártela de nuevo por falta de fe, o no regreses a Egipto a buscar satisfacción en tu alma en los ídolos anteriores de tu vida, sino que te mantengas firme, como vamos a estar estudiando probablemente la semana que viene o la otra, en Galatas 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Pasamos de Egipto al desierto. Estando en el desierto tenemos todavía bastante de Egipto en nuestra cabeza. Eventualmente, si recibimos el perdón de los pecados, pasamos a vivir una vida por gracia, donde nos damos cuenta que todo el héroe es Jesucristo, pero a veces podemos estar en la tierra prometida, digamos, en forma vertical, confiando en que estamos en la buena con Dios, basado en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Sin embargo, tendemos a regresarnos al desierto, buscando la felicidad por incredulidad.
porque no creemos verdaderamente que la felicidad está en lo que Dios ya nos dio en Jesucristo, sino que entonces vamos y regresamos, si bien al desierto, inclusive muchas veces regresamos hasta el mundo a buscar satisfacción para el tiempo que estamos en este mundo. Es la exhortación que Pablo nos da. Mira, como meditación final, yo puse aquí, mira, en la relación con Dios, nuestra alma puede estar en uno de tres lugares posibles, o tres dispensaciones diferentes: Egipto, desierto, tierra prometida. En Egipto estás en el mundo, en el desierto estás en legalismo, en la tierra prometida estás en gracia. O puede ser fuera de la casa de Dios, en Egipto, en el mundo, en la casa de Dios, pero como esclavo, en el legalismo, en el desierto, o en la tierra prometida, o digamos en la casa de Dios como hijo. Cuando Dios te da la capacidad de ser hijo de Él, por fe en Jesucristo, y te da la capacidad de tener una relación con Dios basada en gracia, lo que se tipifica en la historia de Israel como el pase a la tierra prometida. Y mira esto, la exhortación de Pablo es la de que mantengamos, o que nos mantengamos en la libertad que nos fue dada mediante nuestra adopción en Cristo, y no dejarnos embaucar y volver atrás a una relación legalista con Dios que niega la suficiencia de Jesucristo. ¿No fue eso lo que estuvimos hablando cuando estuvimos en Colosenses? Jesucristo es suficiente, ¿no? En Juan 19:30, cuando el Señor muere en la cruz y termina su obra propiciatoria, que dice: consumado es. Se acabó todo, todo ha sido cumplido, consumado es. Mira, en primera de Juan 2:2, Juan nos dice que el sacrificio, que Jesucristo es el sacrificio por el perdón de los pecados, o la propiciación de nuestros pecados, dice, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Entiendes? Jesucristo pagó por todo. Hebreos 8:12 dice: yo les perdonaré sus iniquidades, y ¿qué dice ahí? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Consumado es, terminado es. Entonces, mira, mantengámonos firmes en nuestra posición como hijos adoptados y herederos de Dios, gracias a Jesucristo, que acorde a Hebreos 12:2 dice: es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, el que la inicia y el que la perfecciona, el único héroe del cristianismo. Mantengámonos firmes en nuestra posición como hijos adoptados, herederos de la gracia de Dios en Cristo, en vez de retroceder en incredulidad a una relación legalista con Dios que nos pone en una posición protagónica de responsabilidad esclavizante. Si llegamos y tenemos fe en Jesucristo para creer el perdón de los pecados, no regresemos al desierto de tratar de ganarnos la aprobación de Dios nosotros mismos, o de regresar al mundo, de buscar satisfacción en los ídolos de este mundo, cuando ahora tenemos acceso a la gloria de Dios, que es lo que verdaderamente satisface el alma humana. Pero yo quería que antes de irnos analizáramos esto, ¿por qué es importante relacionarnos, y lo puse aquí, por qué es importante relacionarnos con Dios como hijos y no como esclavos? Pues si después de todo, bueno, estoy siendo obediente a Dios, ¿no? ¿Por qué es importante relacionarnos a Dios como hijos y no como esclavos? Porque mira lo que dice Jesús en Juan 8. Dice que el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El esclavo no se queda para siempre en la familia. El esclavo eventualmente deja la familia, o el esclavo eventualmente se da cuenta que nunca fue hijo. ¿Por qué es importante relacionarnos con Dios como hijo y no como esclavo? Porque el esclavo, acorde a Juan 8:35, el esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo sí se queda. ¿Y qué diferencia hay entre un esclavo y un hijo en forma práctica? ¿Qué diferencia hay entre un esclavo y un hijo en forma práctica? Bueno, eso lo vemos ahí en Juan 15:15, el Señor lo dice de esta manera: ya no los llamo a ustedes siervos. ¿Por qué? O siervo o esclavo, la misma palabra. Porque el siervo o el esclavo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Mira, ¿qué diferencia hay entre un esclavo y un hijo?
Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que ¿cómo dice aquí? No está al tanto de lo que hace su amo. Mira, en primera de Juan 5:3, mira cómo lo pone. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Pero mira lo que dice después. Y estos, los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, o como dice la Reina Valera, no son gravosos. ¿No? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Por qué aquí Juan dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo? Bueno, porque ¿cuál es el jale del mundo? Estoy aquí con mi ser, con ciertas necesidades legítimas, y como no tengo acceso a la gloria de Dios, el mundo tiene un jale demasiado grande, porque yo con mis necesidades inherentes tienen que ser satisfechas en algún lado. Mi necesidad de ser amado, mi necesidad de obtener una identidad, mi necesidad de conseguir seguridad en algún lado. Bueno, desconectados de Dios, busco en las bambas. El mundo gana la batalla por nuestras almas, porque estamos empedernidamente o sin esperanza, atraídos a los ídolos de este mundo. Pero una vez que tenemos conexión con Dios y adquirimos acceso a la gloria de Dios, bueno, la gloria de Dios, hemos probado y visto que el Señor es bueno. Bueno, el jale de la gloria de Dios en nuestras vidas nos jala o nos saca es decir, la atracción de Dios pasa a ser más apetitoso en nuestras vidas, pasa a ser más agradable, y deseamos, y el jale de Dios vence al jale de este mundo. ¿Entiendes? Y nos damos cuenta, pero el que es esclavo no sabe lo que su amo está haciendo, y los mandamientos de Dios les parecen difíciles de cumplir, o les parecen gravosos. Pero el que ha nacido de Dios, ¿y cuál es el punto? El hijo conoce el corazón del padre, el esclavo no. Al hijo se le da, insight, se le da intimidad hacia el corazón del padre. El hijo tiene intimidad con el padre, el esclavo no. Y ese es el punto. Ahora que meditemos entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? No, ¿qué eres tú de Dios? A lo mejor Dios no eres nada de Dios, simplemente tú estás en el mundo y estás aquí, o estás escuchando esta prédica simplemente por curiosidad, y Dios es un accesorio de tu vida, y tú estás viviendo en el mundo. Bueno, estás en el mundo, pues. O a lo mejor estás con una relación con Dios donde tú todavía crees que entonces Dios lo que te va a dar es un montón de reglas para vivir y cumplirlas, y esa es tu relación con Dios. Entonces estás en el desierto, estás en una relación con Dios en la cual tú eres el héroe, tú eres el que está supuesto a ponerse las pilas, a remangarse las manos y a salvarse a sí mismo. O eres hijo de Dios, en la cual tú has recibido ahora acceso al corazón del Padre, y sus comandos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque como dice Jesucristo, no los llamo siervos, porque los siervos no saben lo que hay en el corazón de su amo. Yo los llamo amigos, o en lenguaje de Pablo, somos hijos de Dios, porque ahora sí tenemos acceso a intimidad con el Padre, y entendemos que cuando el Padre dice no hagas esto, es lo que te dice es no te hagas daño. Y se nos abre la sabiduría, porque entonces ya no es, oye, vamos a tratar de que Dios no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, y entonces servimos a Dios como si fuera como si fuéramos más inteligentes que Él, como si Dios no nos amara. Pero cuando pasamos a ser hijos, tenemos una relación en la cual confiamos en el Señor y nos entregamos porque Él es digno. Nos entregamos porque Él es el que verdaderamente sabe mejor. Nos entregamos porque confiamos en su amor y confiamos en su poder. ¿Cómo se pasa del desierto a la tierra prometida? Porque entonces tú dirás, bueno, ¿qué hago? Pues entonces, ¿cómo se recibe esta adopción? ¿Cómo hago para experimentar esa libertad que Pablo menciona? Y la realidad es el versículo con que empezamos. En Juan 8:31, el Señor, fíjate lo que dice ahí. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, ¿qué les dijo? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, por un lado demostrarán que son realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Entonces está supeditado a que nosotros nos mantengamos aquí fieles a sus enseñanzas. Cuidado con venir aquí a aprender lo que un pastor enseña. Cuidado aquí tú sabes, a hacer de la iglesia un club social. Aquí vinimos a estudiar la palabra de Dios. Y ciertamente el Señor utiliza burritos como yo y como otras personas para como quien dice, apuntarnos a verdades en su palabra, pero es nuestra responsabilidad que nuestra relación sea con el Padre a través de su palabra. Y no simplemente aprenderme un montón de doctrinas que enseña el pastor X, Y o Z. El propósito no es tener una relación personal con el pastor. Aquí el propósito es tener una relación personal con Dios. Y como quien dice, adentrarnos a la palabra de Dios y dejar que el Señor haga una realidad esta promesa que Él nos da aquí. Dice que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Libertad cuál? La libertad que dice en Gálatas 5, que Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Mira cómo lo dice. Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a ningún yugo de esclavitud. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias, Padre, por tu... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.